contábamos en el arranque del programa esta semana, fácil desviarse, cierra el telón del 2023 y el que viene por delante, el año 2024, será prácticamente sinónimo de campaña electoral. En ese sentido, el Frente Amplio acaba de cerrar parte del proceso que lo deja en la pista de largada para esa contienda. Aprobó las bases programáticas con las que intentarán acceder nuevamente al gobierno y los nombres de los 4 precandidatos que se postulan para conseguir ese objetivo. ¿Cómo evalúa el momento de la oposición su presidente Fernando Pereira? Bueno, es lo que vamos a conversar en los próximos minutos con él. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Un placer estar con ustedes, como siempre. Bienvenido. Antes de meternos en cosas que surgieron del Congreso, de las propias bases programáticas, algunos puntos en particular, lo estábamos conversando en el arranque del programa, incluso lo estábamos conversando contigo en la tanda, la definición de Carolina Cose con respecto a su postura por el plebiscito que propone el PIT-CNT de la Seguridad Social. ¿Qué te pareció la definición de Cose? Yo parto de la base que cuando dimos libertad de acción era para que hubiera libertad de acción y de opinión y de decisiones. Y que fue un buen camino. Fue un camino adoptado con mucha conciencia, de forma tal de que hay una primera discusión, que son qué cosas deberían estar y qué no en la Constitución. Y las cuestiones vinculadas a los derechos humanos, yo soy muy proclive a que estén en la Constitución. Y la seguridad social es un derecho humano universal, digamos. Entonces podría estar en la Constitución. Y luego el contenido. Si el contenido es el contenido adecuado o no, y siempre esto es discutible. Desde mi punto de vista, que es el que la OIT empuja, el que toma como iniciativa y al que a mí siempre me ha gustado para transformar las protecciones sociales de los países, es el diálogo social con partidos, con jubilados, trabajadores, empresarios y con asesorías y ayudas técnicas tanto de la UDELAR como de la OIT, como de otros organismos internacionales que puedan contribuir a pensar el mundo del trabajo de acá a 30 años, que puedan contribuir a pensar los cambios tecnológicos y cómo van a impactar en la protección social, pero también que tengan la protección social pensada desde que el niño nace hasta que la persona fallece, es decir, la protección a la pobreza infantil, la protección a las personas trabajando y luego la protección luego que se jubilan. Y esto es un proceso que el Frente Amplio va a impulsar en el caso que gane y construya una mayoría parlamentaria o no, pero que le permita construir con otros una mayoría que produzca cambios a una ley que tiene un gran déficit, y es que todo el costo de esa reforma recayó sobre la espalda de los trabajadores y las trabajadoras con más años de trabajo y en 2/3 de los jubilados más o menos con una jubilación menor a la que tendrían ahora. Bien, o sea que fijar en la Constitución estos 3 ítems que propone el PIT-CNT no va por el lado que vos proponés, que es la del diálogo social. Claro, claramente no tenemos la misma posición. Sino no son contradictorios ambos caminos igual, ¿no? No son contradictorios, pero no es la misma posición. El PIT-CNT tomó una decisión y otras organizaciones también, que yo respeto enormemente, pero el Frente Amplio tomó otro camino, que es el del diálogo social, tratando temas mucho más abarcativos que las jubilaciones y las pensiones. Con esto no quiero decir que no haya que discutir jubilaciones y pensiones porque son centrales para cualquier sistema de protección, pero lo es el cuidado de la niñez, lo es el sistema de cuidados. Hay muchas cosas que tienen que ver con la seguridad social que deberían estar en una reforma de nuevo tipo y que es lo que el Frente Amplio se propone. Todos esos capítulos que vos mencionás son mucho más difíciles de atender desde el punto de vista presupuestal si la reforma que propone el PIT-CNT sale. Bueno, sin duda. Esto siempre es prioridades, ¿no? Y la parte del... No la parte del nos confiscan, eso es parte del teatro de la derecha que en todas partes del mundo lo hacen y más o menos le sale bien, ¿no? Teatro de la derecha no lo practican en las salas, lo practican en la política. Pero sí es verdad que hay una inversión económica sobre jubilaciones y pensiones que es muy potente. Ahora luego, si eso es un inconveniente o no, bueno, yo no lo veo. En el año 90, por ejemplo, en el 89, cuando se iba a votar la reforma que las jubilaciones acompañaran al índice medio salario, las cosas que se decían que iban a pasar con la protección social son mucho peores que las que se dicen ahora en el caso de que se apruebe el plebiscito del PIT-CNT y eso no sucedió. De todas maneras, yo entiendo que hay que invertir en protección social, que hay que invertir en forma importante en protección social, pero siendo más abarcativos. Entonces,
probablemente yo no iría por ese camino, ¿no? Fernando. Pero eso no implica el Frente Amplio. El Frente Amplio lo que hizo fue dejar en libertad de acción. Exacto, y Cose dio sus explicaciones el viernes. Y hay un punto que estábamos de alguna forma tratando, intercambiando en el arranque del programa, que es cuando ella dice que de alcanzarse las firmas, y tal como establece la Constitución, el tema va a volver al Parlamento y en particular a la Asamblea General, y eso daría la oportunidad de que sea nuevamente debatido el asunto e incluso que surjan alternativas que sean positivas para nuestra población. Es decir, que uno de los argumentos que da Cose para firmar es que, bueno, si sale, el tema puede volver a la Asamblea General y de ahí puede aparecer una propuesta superadora o que complazca a más personas. ¿Qué te parece ese pasaje de...? Bueno, tiene esa posibilidad realmente. Cuando se llega a las firmas, el tema tiene que entrar a la Asamblea General y la Asamblea General tiene la oportunidad de construir una papeleta alternativa y la puede construir por 2/5 de los votos de ambas cámaras, con lo cual, digamos, lo que podría ser un obstáculo o una mayoría especial o una mayoría, en este caso no lo confluye. Pero eso lo puede hacer ahora también. Sí, claro. Digo que hay una posibilidad y tal vez los demás partidos pudieran o no tener la voluntad de encontrar una ley de acuerdo. No se olviden que esta ley fue votada muy forzadamente, con un sinnúmero de modificaciones, con alteraciones al documento que nos entregó la calle Pou en La Huella, fuertes, potentes. Entonces, de repente hay voluntad. Pero esta alternativa no está en discusión en el Frente Amplio, ¿no? La de generar una propuesta sustitutiva. Hoy no está, ¿no? No. Entonces, ¿de qué se agarra Cosa entonces para plantear esto? Bueno, existe una posibilidad. La podría llegar a plantear sin ninguna dificultad y que el Frente Amplio la discutiera. Pero no la planteó. Todavía no, pero todavía no se entregaron las firmas. Digamos, las firmas tienen, por lo que recuerdo, las firmas tienen plazo hasta el 27 de abril del año próximo para juntarse. Todo el mundo que te ve te dice llegar a la firma es un bollo, no saben. El que te dice eso seguro nunca juntó una firma. Juntar 350.000, que por ese entorno 360.000 firmas supone un esfuerzo enorme que el PIT-CNT, FUBAN y otras organizaciones están tratando de hacerlo. Si se llegan a las firmas habrá plebiscito, el pueblo uruguayo laudará. Si lauda, está claro que no hay que interpretar nada. Lo que dice la norma. Pero lo que está planteando Cose es que entre que se apruebe la cantidad de firmas y la próxima elección, o sea, antes la Asamblea General, ya sea a través del Frente Amplio o en su conjunto, tomen el tema y presenten un proyecto alternativo. Bueno, la posibilidad existe. Claro, ahora que compita con la papeleta, ¿no? Que compita con la papeleta, en compite con la papeleta. La posibilidad existe. Si se lograra un amplio consenso político, podría ser una oportunidad. Si no existe, bueno, habrá una papeleta en el plebiscito y laudará el pueblo uruguayo. Avanzo un poco en ese escenario. ¿Vos entendés que sería deseable, dadas las características que tiene esta papeleta, con la cantidad de objeciones que se le han hecho de parte de no solo el sistema político, muchos economistas, etcétera, que si se juntan las firmas, el Frente Amplio la tome y la trate de presentar una propuesta, incluso de consenso quizás con el PIT-CNT, para que los efectos no sean tan negativos como algunos plantean que tendría la papeleta del PIT-CNT? Hoy yo no lo veo, pero muchas cosas que no he visto luego suceden. Porque sería como una política de reducción de daños, ¿no? En la medida que en el Frente Amplio no hay consenso sobre eso, decir, bueno, definamos una papeleta que reúna a mayor acuerdo, que no tenga todos los efectos, sí recoja algunos elementos, pero no tenga todos los efectos que tendría la papeleta, y bueno, y que también la pongamos a competir. Yo creo que hay dos posibilidades. Una, que el PIT-CNT llegue a las firmas y haya un debate sobre este tema, que de alguna manera lo está viendo hoy, pero por intereses electorales. Hoy el debate tiene que ver más por interés electoral que porque se estén juntando firmas contra una ley. Porque en el tema de la LUC se juntaron firmas contra una ley y durante todo el tratamiento de esa ley nadie opinó. Nadie del gobierno opinó. Entonces ahí tuvieron una táctica que fue hacer silencio mientras se recogían las firmas porque creían que no se llegaba a las firmas. Hoy cambiaron la táctica, creen que es posible que lleguen a las firmas y quieren hacer el debate electoral ahora, y de paso participa el presidente del debate, que desde mi punto de vista violenta la Constitución de la República, porque está al borde
al borde de participar en una campaña electoral. Al borde porque soy hiper generoso, ¿no? Pues ese cachón se lo dio el PIT-CNT cuando termina poniendo la reforma de la seguridad social como un tema de campaña, ¿no? Sí, pero no puede participar en la campaña. Por más que se tiente, no puede participar. Por más que Pero se sí tiente, puede defender no su le gestión puede... y la seguridad Claro, social. pero si vos Bueno, llevas... por más que se tiente, Claro. no le puede preguntar al Frente Amplio qué opina del proyecto de reforma. Claro, Por eso pero se entra en campaña, ¿no? Pero Defender sí, un- pero sí la reforma exacto. que propuso, ¿no? Si el Ahora, tema es que si vos pones a nosotros discusión igual le algo del contestamos. gobierno Si de él... llegamos al gobierno, vamos a modificar la actual ley de... No es que no le contestamos, porque respetamos al presidente, porque respetamos su investidura, pero al mismo tiempo alertamos que está entrando en campaña electoral. No solo por este caso, por el caso del apretón de mano a Orsi. Pues yo entiendo, yo fui disperso de niño y trabajé mucho para salir de eso. Pero que vas caminando a la inauguración de algo y no ves 10 cámaras alrededor tuyo para echarle en cara al intendente de Canelones y candidato a presidente del Frente Amplio, el tono, cuando tenés senadores de tu partido que han dicho que al Frente Amplio lo financia el narcotráfico, que han publicado notas falsas, que han publicado noticias falsas de periodistas, que nos han tratado de cualquier cosa, está Estás hablando de 2 senadores. 2 senadores, algunos ministros. ¿No? Te Que fuiste por tienen ese un lado, tono Fernando. duro. No, pero es campaña No, electoral. entiendo. Algunos ahora dicen que es su campaña 2029. En sus análisis dicen no es la campaña 2024, es la campaña 2029. Hoy lo leí en un diario y ahí se hacía un análisis en el que Manini dice, bueno, yo no sé si la calle quiere ganar en 2024. Pero te cierro No, el dice Manini. Fernando, te cierro el capítulo de COSE y la propuesta. Y ahí si querés Sí. pasamos al tostón, a los modos, etcétera. Uno de afuera ve que tenés por un lado una parte del Frente Amplio que se opone a lo propuesto por el PIT-CNT, otra parte del Frente Amplio que apoya lo que propuso el PIT-CNT y solitariamente Carolina Cose proponiendo firmar para eventualmente llegar a la Asamblea General y ahí que aparezca una medida sustitutiva. Bueno, Esa es la pero, lectura que tiene que hacer la población. Pero es que hay libertad de acción en el tema. Pero es eso, ese es el Sí, panorama. Sí, ella escribió una carta. Yo lo que interpreto es eso, lo que tiene base legal. Lo que quiero decir, lo que planteó tiene base legal desde mi punto de vista y de las consultas que he hecho con otros amigos juristas o compañeros juristas. Y ahora sí, ya que te fuiste a los tonos y los modos. Pará, el le puedo sí. llevar una anterior, porque no lo hablamos, pero desde el punto de vista de estrategia política, por ejemplo. ¿Vos pensás que no se desenfocó un poco la izquierda ahí? Digo pensando en que el Frente Amplio tenía como plan hacer un énfasis fuerte en, bueno, acumular y llegar a ser gobierno de vuelta. Bueno, y una vez que sos acumulando, gobierno, claro, una vez que sos gobierno, ahí haces todas las transformaciones que te parecen razonables. Ahora, vos ahora te embretaste con toda una discusión sobre la seguridad social, el plebiscito del PIT-CNT. ¿No te parece que te terminaste, por un lado, embretado, dividiendo un poco las fuerzas que tenés y al mismo tiempo invitando también a que desde el gobierno te peguen, por un lado, que te lo podrías haber ahorrado, ¿no? Vos podrías haberle cerrado esa puerta a la calle Pou de que se metiera un poquitito en campaña, simplemente no cayendo en esto. Nosotros en el primer año de gobierno se le preguntó en Buenos Aires qué pensaba el Frente Amplio y dijo, ¿y qué es el Frente Amplio? Digamos, no es que es una cosa nueva intentar ignorar a la principal fuerza política del país. Hoy ya es imposible preguntarse qué es el Frente Amplio porque es el partido más grande del Uruguay del año 1999, porque hoy 12 encuestas consecutivas, no una película entera da el Frente Amplio por encima del 40, 42, 44% y a todos los partidos sumados 5, 6 puntos abajo, salvo en una de las encuestadoras. Entonces, digamos, que va a haber debates, y los va a haber, que le van a intentar colocar el cuco a los ciudadanos, y lo van a intentar. Que va a haber una campaña en cierta medida con noticias falsas, y las va a haber. Pero si ya sabes todo eso, ¿por qué darle una chance extra de que se meta en campaña? Pero es que no lo decidió el Frente Amplio. Lo que pasa es que no nos podemos comer el discurso FAPIT. ¿Se equivocó, porque ahí ¿se está equivocó la el gran PIT-CNT mentira. ahí para vos? Bueno, yo no lo hubiera hecho. Eso no quiere decir que se haya equivocado. Yo no lo hubiera hecho. Pero lo que siempre he defendido y defiendo es la autonomía del movimiento sindical de los partidos, no solo del Frente Amplio. Porque, digamos, la acumulación de los bloques sociales y políticos, en este momento podría pensarse que es una parte del movimiento sindical y la izquierda, pero en un momento fue una parte del movimiento sindical y el vallismo. Las transformaciones del principio de siglo
son claramente negociaciones entre el vallismo y el movimiento sindical de la época. Pero igual el diálogo que tienen es bueno, Y- ¿no? Pienso en la LUC, ahí tuvieron la Excelente. Pero, intersocial. perdón, yo tengo a Fernando Pereira acá. A ver, el Frente Amplio, que después de perder las elecciones quedó un poco trastrabillando. Vino la junta de firmas de la LUC. Fernando Pereira se puso esa campaña al hombro. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, termina siendo el presidente del Frente Amplio. O sea, existe obviamente un entrelazamiento entre. Yo fui frente amplista en el siempre, año 1983. Siempre, pero. Es mi condición de frente amplista Eso está la que claro, me hace pero presidente. lo de FAPIT no tiene que ser necesariamente peyorativo. Porque existe realmente No, si esa. me lo decís vos, no es peyorativo. Bueno, Pero capaz que lo que si vos sucede me es que a decís, veces solamente queda esa parte. Hay del ideas discurso. del movimiento sindical que coinciden con los trabajadores, y sí, si nacimos de la misma madre. Digamos, el movimiento sindical se juntó en referencias a las ideas del Congreso del Pueblo, el Frente Amplio tomó las ideas del Congreso del Pueblo para formular sus bases programáticas. Pero en un gesto Pero concreto. eso no quiere ponele. decir que Sí, no dale. sean independientes. Vos Pero lo más ves, allá, sí, más allá de que son como vos me autónomos. planteás, En un tema de gesto, ¿no? Ponele, vos decís yo no lo hubiera hecho. Obviamente tiene su autonomía el PIT-CNT, pero vos tenés, o sea, la línea la tenés. ¿sabés No hubo en cuántas? algún Yo momento. vivo a la vuelta. Claro, no hubo en algún momento un contacto de che, ¿no les parece que esto nos va a llevar a que Es terminamos? que no hubo. ¿Sabes cuántas veces he ido al PIT-CNT después que dejé la dirección? Y vivo a la vuelta. O sea, son 150 metros caminando. Pero no Dos metiste veces. un comentario de che, esto vamos a terminar dividiendo la fuerza que tenemos de cara a una elección que va a ser importantísima, que está recontra peleada. Mirá, yo aprendí cuando fui dirigente sindical y fui con mucho orgullo que si alguien me planteaba desde la política algo que tenía que hacer el movimiento sindical, seguro que no lo iba a escuchar. Porque ahí la autonomía juega un papel clave. ¿Eso quiere decir que no llegues a conclusiones idénticas o incluso que no puedas coordinar, como el caso de la LUC? ¿O como el caso de la ley de caducidad? ¿O como en el caso de las empresas públicas? Claro que no. Porque se supone que la izquierda va a defender a los trabajadores. Y luego, si yo te digo que en los 15 años del progresismo el movimiento sindical avanzó como nunca en el Uruguay, salvo al principio del siglo pasado, bueno, claro que los trabajadores tienen una opción, o yo creo que privilegian una opción. Pero eso no significa que decidan en consonancia uno con el otro. El PIT-CNT obviamente no decidió pensando en las elecciones de 2024. Y está bien que lo haya dicho así. Porque si lo pensara, entonces hubiera perdido su autonomía. Luego, yo no lo hubiera hecho, pero eso es una opinión personal. Que no compromete para nada mi pasado sindical. Para nada. Es una opinión de un ciudadano. Fernando, el Frente Amplio tiene su programa. Finalmente falta todavía articularlo, o sea, las diferentes comisiones manden los textos definitivos, pero se votó. Y, digamos, se desprendieron muchas cosas importantes e interesantes para debatir públicamente. Pero quería preguntarte sobre un episodio que fue por lo pronto retratado en una crónica de El Observador, que decía que al tratarse el capítulo de política internacional, que es uno de los tópicos que, bueno, generó algunas tensiones incluso hace poco en la propia Carifa, no se permitió la presencia de periodistas dentro del Palacio de Peñarol. ¿Eso a qué se debió? No tengo ni idea. No, ni siquiera lo sabía. ¿No sabías? No. Nosotros tuvimos un congreso abierto como no tiene casi nadie. Ujú. En el mundo no tiene casi nadie. No sé si ahí había algún tema por el cual tomaron esa decisión, pero no conocía la decisión. Voy Venía, a digamos, no sé consultar. si tiene algo que ver, pero Ariel Bergamino, que presidía la Carifa, la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente, había presentado su renuncia por algunos problemas internos que se han dado, ¿no? No, sí, pero no creo que haya sido ese el motivo. ¿No? Los temas internacionales, decía un gran político uruguayo, no hacen ganar elecciones, pero pueden hacer perder. Pero sí generó rispideces Entonces, porque el comunicado del Frente Amplio sobre el ataque de Hamas y después el ataque de Israel Bueno, hay a sensibilidades, Gaza, ¿no? sensibilidades muy a flor de piel. Yo incluso he discutido con amigos que digo, hay que tener una mirada un poco más completa de los acontecimientos. Lo que hubo en Israel fue un ataque terrorista, punto. Hay que llamarlo así, que costó cientos de vidas y cientos de secuestrados. Y luego hay una respuesta del Estado israelí que es desmedida, absolutamente desmedida, como lo marcan las Naciones Unidas y buena parte del mundo. Sí, pero, Esto me parece que es una posición equilibrada, justamente equilibrada. pero hubo un debate interno tentando- sobre, por ejemplo, si llamar terrorista lo Hamas en su hubo, momento. Como no lo hubo, como había que informó El sacar una Observador. declaración de presidencia. No con hubo lo nadie cual- que dijo No, no.
Hubo los que ustedes saben, una filtración de unos chats que a la presidencia lo disgustó enormemente porque son discusiones de mucha sensibilidad. Ujú. Yo quiero que ustedes entiendan que hay vidas, familiares, uruguayos y argentinos viviendo en la frontera. Bueno, yo estuve hablando hace poquito con León Gieco y él tenía a su sobrino, ahora apareció lamentablemente muerto. Y consistía en lo mismo que pensaba el Frente Amplio, no tenía una diferencia a pesar del dolor de tener un sobrino ahí secuestrado. Entonces yo creo que la posición del Frente Amplio fue muy atinada, que es la que se ajusta a la realidad actual, que no se trata esto de un partido de fútbol y que hay una necesidad imperiosa del alto al fuego y que la paz no puede ser una moda. No puede ser que en un momento esté el conflicto Rusia-Ucrania, entonces todos los días informemos sobre... Y hoy hagamos de cuenta que en Rusia y en Ucrania no pasa nada, porque hoy en Rusia y en Ucrania sigue habiendo problemas como había al principio de la guerra. Y hablamos de la guerra Israel y Hamás, porque no es con un Estado, es con un grupo terrorista, con lo que esto significa. Hoy costó la vida, como ustedes saben, del ejército israelí, de 3 rehenes que levantaron una bandera blanca, es decir, que se entró en un estado de que pueden incluso haber daños de este volumen. Entonces me da la impresión de que hay que generar las condiciones en el mundo para un alto al fuego, para ayuda humanitaria y para construir, aunque cueste, el diálogo de paz. Es que no va a haber paz en Medio Oriente mientras los estados quieren que desaparezca el otro. Bien, te hago una pregunta más genérica del programa. Para vos, como presidente del Frente Amplio, ¿el programa mandata al eventual presidente? No hay duda. No, para mí no. Para el Frente Amplio. El candidato no es un candidato que está generándose en una probeta. ¿Cómo te llevas con los candidatos que te dicen, yo siento que esto es una guía para mí, pero si en mi presidencia yo entiendo que determinadas cosas que están en el programa de Frente Amplio no las tengo que hacer, no las hago? Estoy con la frase Tabaré, en un brazo, abajo un brazo el programa, abajo del otro brazo la Constitución y la ley. Y eso debe ser premisa. Obviamente un programa no es un plan de gobierno. Yo en el programa digo, hay que ir en dirección a la eliminación de la pobreza infantil. Bueno, luego tiene que haber políticas públicas inspiradas en el gobierno que fue electo para cumplir con esa cuestión programática. O tengo como programático favorecer la descentralización universitaria y tengo que ver cómo coloco recursos, o tengo en favorecer el trabajo infantil y tengo que ver cuál es la política pública, el trabajo para el juvenil. Tengo que ver cuál es el impulso de una ley que provoque trabajo juvenil, que tiene 3 veces más desempleo. Y digo que hay que transversalizar la cultura. Y tengo que entonces ver cómo llega la cultura Artigas, Avellé Unión, Ayun, Andresito, la cultura que se genera en Montevideo, no, la cultura que se genera en cada lugar. Y tengo que dotar a los pueblos la posibilidad de generar su propia cultura, su propia música, su propia identidad, que ya la tienen, pero que muchas veces tienen pocas herramientas. Bien, yo decía que yo vivo en el Cordón, y en el Cordón me levanto el sábado de mañana y tengo 40 horas de teatro distintas para ver. Y te levantás en algunas ciudades donde no hay ninguna. Entonces, digamos, generar eso supone políticas públicas. Bueno, ¿cuál se va a tomar? En su momento el Frente Amplio aplicó los centros MEC y fueron de ayuda. Este gobierno los discontinuó. Hay que ver qué otras políticas se pueden llevar adelante. El Frente Amplio hizo una fuerte apuesta a reconstruir los teatros de todo el país, no solo los que vemos en Montevideo, el Sodre o el Antel Arena o Sala Cinta Rosa u otros, sino todos los teatros pequeños del interior del país que son de propiedad municipal, la mayoría, los repararon a nuevos. Es decir, hay infraestructura, hay que generar un mundo cultural que nos permita la pública felicidad y también va a haber política de gobierno. Entonces el programa fija, digamos, el eje, como bien dice Mujica, el programa de gobierno más corto fue Pan, Paz y Libertad. Y todo el mundo más o menos entendía de qué se trataba, ¿no? Y si Bueno, pero hay cosas muy específicas. Yo que sé, la flota pesquera estatal que propone este programa. Obviamente va a ser controvertida a lo largo de la campaña, ¿no? Como se propuso en su momento el ILPE, o sea, retomar el ILPE. Hay también, no sé, hay una moción de eliminación progresiva de las tercerizaciones, por ejemplo. Hay temas que son controvertibles a lo largo de la campaña. Yo lo que te digo es, cualquier trabajador, suponete que fuera acá en la radio, que vos seas efectivo, yo no sé cuál es la situación, así que estoy inventando una situación. Vos sos el efectivo, ellos dos son los tercerizados, y vos cobrás el doble, este programa se transforma en un infierno. Vos estás hablando de las tercerizaciones. Está claro. Las tercerizaciones... ¿Hasta dónde llega ese? Avanzaron mucho en los gobiernos del Frente Amplio las tercerizaciones. Avanzamos, ¿no? En todo en el gobierno del Frente Amplio. No, pero en todo caso para peor.
No necesariamente son algo positivo No desde sé el punto de vista del trabajador. Vamos a ver cuáles informaciones tenemos. El MIDES Yo, fue el un ministerio que se primer- creó con un grupo de funcionarios Por eso pequeños, vamos a ver mucha cuántas tercerización cuántas y a lo largo de informaciones los tenemos. años. Yo participé de la primera negociación de funcionario público donde se regularizaron 8.000 tercerizados. En primaria se regularizaron unas 3.000 funcionarias que eran limpiadoras o trabajadores de los comedores que fueron a la plantilla de primaria. Y en muchos organismos del Estado se regularizaron. En otros organismos, como tú decís, el MIDE, se generaron tercerizaciones. Bueno, llegó el momento de estudiar. Lo que es cierto es que en un lugar que cumplen una misma tarea deberían tener una misma remuneración. Si la tercerización es el problema, entonces habrá que buscar soluciones alternativas. Porque lo cierto que es que los trabajadores defienden algo que yo creo que es real, que tercerizar significa más caro. Eso es, o igual. Pero es muy amplio, ¿no? La eliminación progresiva No. de tercerizaciones, ¿no? Porque hay todo un amplio espectro de realidades. Sí, pero dice más, después se le agregó analizando caso por caso. Todavía no está terminado el programa, pero ¿Es para el sector público esto es para el público y sector privado? público. O es el para sector toda la privado, ustedes se acuerdan que si el Estado, cualquier empresa, contrata una tercerizada para cumplir una tarea, hay una ley de tercerizaciones que si el empleador tercerizado comete falta sobre sus trabajadores, solidariamente la empresa contratante tiene que responder. Por eso digo, hay cosas que se gobernaron dentro de los gobiernos del Frente Amplio que protegieron a los trabajadores tercerizados, que les permitieron tener sindicatos. Aún así, hay lugares que no se justifica. Yo diría que donde hay un trabajo genuino del Estado, debe haber un trabajador público. De repente hay otros que no son trabajos genuinos. Me explico que es por una vez o se utiliza 2 veces en el año. En ese caso es lógico que haya tercerizaciones. Como en cualquier empresa, ¿no? Como Y no es cualquiera. la realidad del Estado actualmente. No, no lo es, ¿no? Ujú. El Estado actualmente va entre las posiciones de Conrado Ramos, que quiere hacer las cosas bien, y los acomodos del Ministerio de Ambiente. Entre Conrado Ramos, que quiere hacer una ley para que los trabajadores municipales entren por concurso o por sorteo, y la bancada del Partido Nacional, del Partido Colorado, votan en contra un aditivo que presentó el Frente Amplio para que los trabajadores municipales entren por sorteo. Pero Conrado Ramos o quiso por hacer esto concurso. mismo en el gobierno del Frente Amplio y se terminó yendo. Yo no Conrado sé Ramos, por qué hay que se recordar, fue, fue subdirector de la OPP. pero no se fue por esto seguro, porque nadie generó mayores condiciones para el ingreso al Estado transparentemente que el Frente Amplio en la historia del Uruguay. Pero ese fue. Se No, fue de ¿por eso. qué se fue? Hay que preguntarle. Ujú. Y por qué se queda ahora también hay que preguntarle. No, se fue también. O si se fue, bueno, Se está fue, yendo ahora. está Este mes yendo. este mes si se renunciaba. fue, lo entiendo bien. Lo super entiendo, porque además lo estimo, lo quiero, es una persona que quiero. Lo que te quiero decir es, el Frente Amplio llegó y abrió la ventanilla única de concurso para entrar al Estado, concurso de sorteo, como nunca pasó en la historia del Uruguay. Para Fernando, tenemos que hacer una Sí, tanda. pará, me quedó la flota pesquera estatal. En un párrafo, ¿cómo se justifica? No va a pasar nunca, la flota pequeña estatal. Bueno, no va a pasar nunca. pero Seamos está en el sinceros. programa. seamos Fernando Pereira acaba de sinceros. decir que el programa es Claro, lo que, pero no va a lo que pasar el nunca. candidato No va a haber tiene que nunca tomar. una flota pesquera Y estatal. puede haber, ¿por qué no? Y porque ningún presidente frente amplista lo va a hacer. Cabina Cosi no lo va a hacer, Vergara no lo va a hacer, Orsi no lo va a hacer. Pero Pereira Lima, Yo Danilo Nil lo metamos ahí. te ofrezco la presidencia del Frente Amplio. Entonces. Pero yo no sé si O si no no, sé si sos estoy para la vidente. flota pesquera estatal, Fernando. O Hay si tanto no. quilombo más que hay en el país que la flota Bueno, pesquera estatal. pero es 85.000 negativo o es quilombos. positivo. Me interesa la opinión de Fernando Pereira. Porque en principio lo que hay que ver si eso da rentabilidad o no. Si el recurso pesquero puede ser un recurso que se piense en términos de crecimiento, en términos de mejor alimentación, en términos de demanda. Entonces, cuidado cuando nosotros vamos checando el tema. A mí me consta, no soy experto en el tema, pero me consta discusiones dentro del movimiento sindical con expertos en el tema, donde se hablaba de una viabilidad muy importante para una flota pesquera estatal o no estatal, pero para que hubiera una flota pesquera de primera. Uno ve lo que hay hoy pescando en Uruguay, y claro, nos roban el pescado con una lanchita. Está, pero Sí, tampoco tenemos cómo vigilar No. el mar territorial. Exacto. pero No acabamos de tenemos cómo recuperar, mejorar el mar, ¿no? No, bueno. hay que hacer una, Tiene que hacer llegar una- todavía, ¿no? hay que hacer una tanda, pero ya me enrojé con la flota pesquera estatal. Todos acá en esta mesa sabemos que no va a haber una flota No pesquera me, no me estatal. incluya. Yo no me incluyo tampoco. Yo no sé Todos qué sabemos va a que hacer. no el va a único haber. que está O sea, diciendo que no yo pongo las existe. manos en el fuego que no va a haber una flota pesquera estatal. Capaz que después me cambia, pero
No le pero resta después fuerza que al programa. pusiste las manos en el fuego. No Sí, le resta. claro. Lo tendré que No poner en tenés el agua cómo- con la no flota tenés pesquera cómo estatal. sacarla. A lo que voy es poner en el programa del Frente Amplio algo que no lo va a hacer ninguno de los candidatos. ¿No le resta fuerza también en el programa? Poner una flota pesquera estatal, sabiendo que ni Cose, ni Orsi, ni Vergara, Lima, no sé si lo leyó todavía el programa, pero poner que lo leyó. Ninguno lo va a hacer. Lo que Entonces, pasa es que está en el medio del proceso, ni yo lo he podido leer. Porque a pesar de que estoy al lado, está en el medio del proceso de por eso reconstrucción te digo, de no las sé si lo habrá propuestas. leído, pero a lo que Yo voy no es. las tengo todas las mociones aprobadas. Y poner ese Está- tipo o sea, de cosas. Se vota por mociones en distintos, Seguro, por distintos en las grupos y comisiones. después se confecciona, ¿no? Ponele que en 10 días lo vamos a tener, pero... No le resta fuerza a poner algo que patentemente es algo que Bueno, no yo lo van a viste hacer los donde he candidatos. puesto la fuerza. Y las prioridades. Y no fue en la y flota los pesquera. compromisos. Hablamos del Estado, Por eso, pero de la pusimos pobreza prioridad en la infantil. niñez y la protección a la pobreza infantil. No puede haber 2 de cada 10 niños pobres. En la juventud, en la cultura como herramienta de pública felicidad, en el trabajo y en el cuidado ambiental, en la transición ecológica justa, en el desarrollo del país. Y esto supone una serie de esfuerzos. Supone un esfuerzo adicional en educación, supone un esfuerzo adicional en niñez, en los hogares donde viven niños, supone un esfuerzo adicional en los jóvenes. Y en el proyecto hay muchas cuestiones que nosotros pensamos que va a ser un programa para un ciclo progresista. Es un programa aparte que le dice siga la transformación educativa, ¿no? Porque salvo la gobernanza, no proponen tocar nada más. O sea que el Frente Amplio está contento con esta transformación. Pregunta educativa. gancho, hacemos la tanda y a la vuelta hablamos sobre la transformación educativa, los ¿Cuál? modales, Orsi, Sería cuál. Fossati, todo. Seguimos conversando con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, hablando sobre el programa votado en el último congreso, en donde también se formalizó la candidatura de Lima, Cose, Orsi y Vergara. Pero el capítulo vinculado a la educación, ¿no? Le preguntaba a Pereira, tenemos toda una discusión sobre una de las reformas importantes de este gobierno, que es el de la seguridad social. En la discusión del programa, la transformación educativa propuesta e implementada por este gobierno, salvo los cambios en la gobernanza, creo que queda en un siga-siga esta transformación educativa. No. Lo primero es que hay una transformación educativa que es más una campaña publicitaria extensísima. No sé si a través de la campaña del bien público o paga, nunca terminé de definir eso. Y pocos cambios y pocos resultados, digamos. Pero está La recién reforma implementándose, que- ¿no? Bueno, queda un año de gobierno, ¿no? Mm. Si lo que ellos proponían en la LUC, que era cambiar 1/3 de la ley de educación, tenía como objetivo mejorar los resultados educativos. Modificado ese tercio de la LUC, los resultados educativos están más bajos en matemática, un poco más altos en ciencia, estancados en lengua. Es decir, tenemos una educación que está como mínimo estancada. Eso si se miran las pruebas PISA, No, y las INED, el informe del Estado de la aristas. Educación que se presentó hace un par de semanas, hacía en uno de sus capítulos, por ejemplo, comparaba las metas educativas y el grado de cumplimiento que tenían, y ahí daba la impresión, en líneas muy generales, que había una buena parte de ellos, o casi todas, cubiertas en primaria, y en educación media había algunas que no estaban, o sea, no medía aprendizaje, ¿no? Pero medía avance educativo, Sí, deserción, repetición. etcétera. Exacto. Es donde pones la vara, ¿no? Pero yo estoy hablando de la transformación que plantea. Los resultados, que es lo que a un padre le importa, si el niño aprendió o no aprendió, si la escuela pasó por el niño y el niño pasó por la escuela, ¿no? Que esto es lo que a cualquier padre le importa. Bueno, esto no tuvo resultados concretos. Pero Fernando, yo Y leo el tuvimos una programa gobernanza. y lo que veo es que el Frente Amplio no llama a un gran diálogo social sobre educación como Sí, sí lo sí, hace sí. con la seguridad social. Sí, A ha lo que dicho voy es que- que no se va a ir hacia atrás en las transformaciones que se realizaron curriculares en primaria y en secundaria, según lo que se desprende del programa. Lo que ha dicho con claridad es que va a iniciar un diálogo con maestras y profesoras, y profesores, y maestros y funcionarios, porque no puede haber ninguna reforma hecha sin la participación de quien luego va a estar en la clase. Como no puede haber ningún programa que se transforme periodístico sin hablar con ustedes, cómo lo quieren llevar adelante, cómo se sienten más cómodos. Digamos, los actores educativos son fundamentales para una transformación.
Y en este caso se los ignoró, se ignoró a las ATD, se ignoró a los sindicatos, se los denunció, se los hostigó, se los persiguió, se los separó del cargo con medio sueldo por nada. Hasta ahora, ¿no? Siguen sin explicar por qué el director del Miranda no vino. Los casos de San José quedaron todos sin sanción, pero esos trabajadores pasaron 6 meses sin cobrar el salario, cobrando la mitad. Es decir, lo que pasó en este periodo fue de terror. ¿Qué hay que modificar? Hay que conversar con los profesores, con las maestras, con la universidad para ver cómo se sigue descentralizando. Nosotros tendemos a no querer mirar para atrás porque creemos que las cosas que ya hicimos la gente las vio. Pero en 2004, cuando llegamos al gobierno, la inversión educativa era paupérrima. Y para recibirte en el Uruguay de universitario tenías que venir a Montevideo y eventualmente en Salto. Hoy te podés recibir en buena parte del país. Y muchas primeras generaciones de egresados universitarios son hijas de la descentralización universitaria y del presupuesto que se colocó, e hijos de la UTEC. Y abierta por lo menos en 4 lugares que yo recuerdo ahora: Fragmento, Durano, Rivera y Mercedes. Y en esos lugares hay primera generación de egresados universitarios. Ahí hay que colocar nuevos recursos porque, como bien dice Pepe, cada vez más en este cambio de época se van a requerir estudios terciarios o universitarios para alcanzar trabajos de calidad. Luego hay que pensar las transformaciones, cuáles son las que hay que revisar rápidamente, y hay que hacerlo consultando a las ATD, consultando a los sindicatos y negociando. O sea que se puede ir atrás con la malla curricular, con las transformaciones del se puede decir que con las transformaciones en educación primaria. Se puede decir que si se quiere construir una política de Estado en materia de educación, hay que hacerla con los actores. Y este caso no fue lo que hizo el gobierno actual. Pero eso implicaría, por ejemplo, que en un gobierno del Frente Amplio, así como se va a llamar el diálogo social, ¿se va a convocar rápidamente el Congreso de la Educación? Sí. Claramente que sí. Vamos a otro tema porque nos queda poco tiempo. El rol de la oposición y el tono. No, pero de quiero cómo viene dejarlo la claro. cosa. Claramente que sí. No con duda. Se va a llamar el Congreso de Educación. Queremos que políticamente se le dé mucho valor a ese Congreso. Queremos organizarlo de manera tal de que las autoridades tengan herramientas para llevarlo a cabo. Entonces, digamos, no es un tema que lo tomamos lateralmente. Le dimos extrema importancia porque estamos convencidos que en la educación hay una centralidad del desarrollo nacional. Entonces, si estas transformaciones se pueden hacer sin los actores, yo digo que no. Se puede hacer una campaña publicitaria, pero luego uno lee los distintos capítulos de INED vinculados a aristas o lee las pruebas PISA y se da cuenta que los resultados educativos en Uruguay están prácticamente congelados hace media década. Bien, ahora sí, oposición y el tono de cómo viene el diálogo con el oficialismo, la campaña. A lo Juanchi, te hago una introducción larga, te voy a dar una opinión y después vos me respondes a ver qué pensás. Pero no te contagies. No. A ver, introducción larga. ¿Viste aquella frase que se le atribuye a Napoleón? La de cuando tu enemigo comete un error, no lo interrumpas. Me da la sensación de que a determinados errores que el gobierno comete, el Frente Amplio termina siendo una de más en varias situaciones. Y te voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, caso Penades, ponele, ¿no? Olvídate de Penades en sí mismo, cómo reaccionó la calle Pou, Heber, que en un principio dieron su apoyo. Sabemos que eso tiene algunas implicancias que son complicadas. La propia fiscal del caso en un momento habló de que, bueno, no estaba bueno que el presidente y el ministro del Interior se hayan expresado como lo hicieron ellos. Bueno, ahí tuvieron la frase tuya, aquella de, bueno, parece que le preocupó más que le mintiera a Penades de que no los menores que fueron abusados. Y tuviste que explicar, pedir disculpas, etcétera. El caso del pasaporte de Marcet. No, por generalizar. Ahora el caso de Marcet, ponele, ¿no? Tenés el tema de la trama del pasaporte. Por lo pronto, ¿sabés qué? A priori se organizaron para dibujarla, si sos generoso, no decir la verdad o mentir, si sos más duro. Tenés el tema de la reunión de la FLUF, se va medio pueblo por ese episodio. Y ahí aparece Orsi diciendo, bueno, en realidad estas son prácticas que lindan con la omertad, el código famoso de silencio. Y ahí tiene que salir Orsi y decir, bueno, si ofendí con lo de la omertad, que no es tanto mafioso, perdón, pido disculpas, etc. ¿No te parece que hay un patrón donde vos ves que el gobierno claramente comete errores serios y el Frente Amplio, en vez de capitalizarlos mejor, sale, mete una declaración desmedida y después tenés que meter la marcha atrás, pedir disculpas? Del gobierno se victimizan obviamente por lo que hiciste. ¿No te parece que hay como un error de estrategia ahí? Bueno, errores puede haber siempre. Cuando van a armar un programa, cuando
van a hacer un programa de televisión, cuando dan un dato y después no es real. Digamos, errores siempre. La política está supeditada a que el ser humano pueda equivocarse y que pueda hacer declaraciones infelices. Luego, si yo te trajera la cantidad de declaraciones de las molestias por la mentira de Penades, podría decir que el error fue haberlo generalizado. Pero hay dirigentes del Partido Nacional que dicen, la primer molestia que tenemos es que nos mintió. O sea, yo a varios periodistas se las pasé las notas. Calculo que algunos de acá también. Entonces, si fue feliz y no porque era preferible tener otra intervención. Si era verdad, bueno, lo que leían los diarios era lo que decía. Entonces, siempre hay una discusión sobre qué decir. Lo que yo sé es que es horrible que un senador de la República, tal vez uno de los más importantes del gobierno, haya cometido como mínimo 22 delitos de abuso sexual, que el Frente Amplio, por proteger a las víctimas, haya guardado 5 o 6 meses de silencio hasta que no se vio la vista fiscal, y esto, lejos de ser valorado por el gobierno, fue cuestionado el Frente Amplio desde todo punto de vista. Entonces, digamos, ¿cómo actuó el Frente Amplio? Hasta que la justicia no laudó, hasta que las víctimas no declararon, hizo silencio. Cuando supimos la crueldad que tuvo Penades con sus víctimas, el operativo que hizo Penades para configurar una causa que engañara a la justicia, que estafara, una estafa procesal, contratando gente de la policía, contratando o sin contratar, no tengo idea si es contratado o es gratis, pero al jefe de seguridad del CONCAR, que además es especializado en inteligencia carcelaria, o sea, imaginemos el nivel de ese policía. Hay gente que dice que está entre los mejores 10 policías del Uruguay, gente de la Corte Electoral, otros policías, para colocar una estafa procesal, utilizando recursos del Estado. Este es el gran problema que tiene el Uruguay, no que dijo Fernando Pereira sobre una frase. Claro, pero en el caso Salto Grande, a lo que voy es que ahí la tenía justamente servida, para salir ya y decir... te dije que fue un error. Claro, pero lo que te digo es que en ese caso la tenía servida para salir y decir, mirá lo que estuvo mal. En el Lo que caso estuvo mal Albizu, fue que Heber se pronunciara, pero vamos que caso pasara por todo caso. esto. En el caso Albizu. Pero salís y con el golpe bajo. Eso no voy. es un golpe bajo. Lo de decir que todos se preocupaban más por... Bueno, yo ¿no? te Porque le mando, mintieron. termina el programa y lo mismo que le mandé al resto de los periodistas, te los mando a vos y vos me tenés que decir si mi frase miente o no. Si es oportuna o no, yo ya lo dije que no era oportuna, pero lo dije al otro día. Pues no tengo la tesis de que si me equivoco, sigo hasta la muerte con la equivocación. Si me equivoco, sigo hasta la muerte, sigo hasta que me doy cuenta que me equivoco. Y cualquier dirigente que casi todos los días tiene que intervenir sobre distintos temas, tiene una posibilidad enorme de equivocarse. ¿Qué pasó con la Lo que omertá? pasa ¿Para que vos no- fue un error ahí, Orsi, hablando de Sí, la omertá? yo pienso que sí, que fue un El error. error. Y sí, como pasa en la vida, nada dramático. Pero mucho más dramático es que se junten 20 gobernantes para mentirle al Parlamento. O que se junte un asesor del presidente, el principal asesor, la FLUF, para romper parte de un expediente y hacer desaparecer unos chats que tenían orden judicial de entregarlo. Mucho más dramáticos que Albizu se junte con la Comisión Técnica de Salto Grande y contrate los ediles de la lista de la calle de Salto, de la lista de aire fresco. Y luego el Parlamento resuelva, la Cámara de Diputados por mayoría, que la Comisión Técnica Mixta se tiene que ir y que los ediles se tengan que ir, y renuncian a sus bancas, no a sus puestos de trabajo. Fernando, Mucho más dramáticos que una ministra de viviendas a dedo. Mucho más dramático, ¿no? Es el caso Marcet, y cómo le dimos un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que estaba en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso, y no tomamos en cuenta la opinión de quienes trabajaban allá, que decían, esperemos que le den la libertad para tramitar el pasaporte. tenemos poco tiempo, Fernando, y algunas preguntas más. Hablaste con... Pero eso es lo dramático. Si Hablaste vos me con- decís, el Frente Amplio pudo haber cometido menos errores, siempre. No hoy, siempre. Del 71 para acá, siempre. También te digo, la gente va valorando una cosa y la otra. Hace 2 años el Frente Amplio marcaba 30, 31, 32% de intención de voto. Hoy marca 42, 43, 44% de intención de voto. ¿Por qué haces tanto hincapié en eso? Porque Está hay como con un una prédica crecimiento... exitista desde hace... No es eso exitista, eso es la realidad. No, las encuestas, sí, son la realidad de esas mediciones. Son la Pueden realidad de esas después mediciones, que cuando y nos falta dieron mucho, 30, ¿no? perdimos. Y cuando nos dieron 40 y pico, ganamos. Digamos, es un dato estadístico. Entonces, Pero está digamos, diciendo que ya está, que es ya ganaron. no, es mejor tener, lo que estoy diciendo que es mejor tener 42 que tener 30.
Y lo que estoy diciendo bueno, que sí, algo claro. mejor debemos haber comunicado si pasamos de tener una opinión pública a favor de 30% a 44%. ¿Esto significa ganar la elección? Nunca, porque sobre todo falta un año para la elección, o casi un año, 10 meses. Y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, pero si el Frente Amplio hace las cosas bien, el plan político lo termina de desarrollar, estoy convencido que hay una enorme posibilidad de que el Frente Amplio llegue al gobierno. Pero eso no es exitismo. Cualquiera de ustedes piensa lo mismo y no lo podrá decir o no lo querrá decir. Eso está clarísimo. No, Fernando, hablaste con... Habla por No, vos, Sapo. Fernando. No, Sapo lo acaba de Sí, decir. Sapo Yo, acaba de decir, está quiero claro. irme de este tema porque Dale, estamos dale, redundando. Sapo. Dale. Simplemente saber si hablaste con Gustavo Olmos, acusado por su suplente Martina Casás de acoso. No. No. Lo que nosotros hicimos es lo que teníamos que hacer como presidencia. Nos llegó una denuncia, se lo entregamos el mismo día al tribunal de conducta política para que nos la analizara desde el punto de vista político. La denuncia del sector de Martina Casás. o de ella. La yo primera no que llegó fue entregué la denuncia de ella. No entregué la denuncia al sector porque Ujú. había dudas si había consentimiento de la víctima para denunciar o no. Ujú. Pero ni bien llegó la denuncia de Martina Casals, entregamos toda la documentación que teníamos y ese mismo día empezó a actuar el Tribunal de Conducta Política. ¿Qué significa que empieza a actuar? Que sale de las manos del presidente. Pasa a un plano, digamos, de si violentó o no las normas éticas del Frente Amplio, las normas de conducta política o en este caso las de violencia basada en género. Como ustedes saben, el Frente Amplio votó un protocolo ya hace bastante tiempo que es bastante exigente. Para mi gusto hace bien en que sea exigente porque hay que ir hacia una sociedad. En caso de confirmarse distinta. la denuncia, ¿qué sanción le podría corresponder a Bueno, Olmos? depende de lo que recomiende el tribunal. ¿Pero qué puede recomendar el tribunal? ¿Puede la expulsión, la sanción de no De- participar en política durante tantos años? Yo no voy a. Digo, capaz que está establecido. No voy a prejuzgar. El tribunal llega a una convicción. Hay dosimetrías, obviamente, pero Por no eso. no las mide el presidente del Frente Amplio, ni las quiere medir, ni sugiere, ni conversa, ni dice que es lo mejor para el Frente Amplio. Pero- Tiene que resolverse lo que es verdad, lo que el tribunal entienda que es verdad. Pero ¿Me entiendo? Entiendo que sí hay miramientos de parte de la presidencia del Frente Amplio respecto a cómo manejó el sector el caso en la medida que hubo una primera denuncia del sector sin el consentimiento de Martina. No. El sector, como en todos estos casos, y como todos los sectores, hacen lo que entienden que es pertinente. Luego la presidencia del Frente Amplio está obligada a cumplir con el protocolo. Pero el protocolo establece Bueno, que pero sí es no necesaria significa el que no tengan consentimiento que de la hacer víctima. la denuncia, significan que yo no le tengo que dar curso. No darle curso es simplemente dejarla en mi escritorio e informar al sector. Pero lo que sucedió es que rápidamente vino la denuncia de Martina Casas, entonces no hubo ninguna dificultad. Lo que hay que dejar trabajar al tribunal tranquilo. Bien, antes de cerrar la nota, una zona lúdica para Fernando Pereira. Se llama esta zona lúdica Frenando o Acelerando. No hay ni que explicarlo, la crítica constante de Fernando Pereira al gobierno le ha valido el mote de Frenando Pereira. Está al tanto, ¿no? Sí. Y esta zona lúdica se va a servir de eso. No sé quién lo bautizó con... ¿El licenciado no lo bautizó de Frenando? ¿Puede ser? Yo no sé. ¿No? Puede Frenando ser, sí. Pereira. No, saben fue por así. qué, además tampoco se No lo sé, porque se lo ellos achacan, frenan ¿no? solos, ¿no? Digamos, han empezado el gobierno frenando. Por ejemplo, si le retacías 80 millones de dólares de la educación, eso es frenar. Si en el hospital no hay medicamentos, si te ponen un sellito, falta medicamento, es frenando, no tiene nada que ver Pereira. Por discursos como frenando esos Cipriani. es que terminó como Frenando Pereira. No, frenando Cipriani, frenando por Silva. Perfecto. Se Se llama- llama Frenando Vamos. o Acelerando. Le vamos a leer una serie de consignas. Si a usted le gusta la idea, acelerando. Si no le gusta, frenando. Muy bien. ¿Se entiende? Sí. Empecemos. Legalizar la cocaína. ¿Frenando o acelerando? Acelerando. Los allanamientos nocturnos, Acelerando. Juan Sartori, así como concepto. Frenando. TV Ciudad, así como concepto. Acelerando. esta TV Ciudad, Acelerando. Mucho tercerizado en TV Ciudad. Sí. Ahí sale llamada a Cose para hablar un poco de la Y tercerización bueno, de TV pero se Ciudad. arreglaron muchos contratos. Se firmaron muchos contratos. La juntada de firmas del PIT-CNT. Paso. Bien, bien, la Sí, carrera. Una amiga de Fernando Pereira. La carrera política de la ex fiscal Gabriela Fossati. Frenando. una Un eventual espanto. carrera. Un Iba a espanto. Un espanto. ¿Espanto?
Bueno, seguimos. ¿Una eventual carrera política del ex fiscal de corte Jorge Díaz? Acelerando, si fuera por mí. ¿En qué partido te lo imaginas? En el Frente Amplio. Me ya ha dicho que. Ya estoy jodiendo, estoy jodiendo. El ¿Dónde te lo imaginas? Donde esté la justicia ahí. social, donde esté la justicia. Ah, está bien. donde haya un Ministerio de Justicia. Donde haya un Ministerio de Justicia. El feminismo dentro del Frente Amplio. Acelerando. Los aliades, que en realidad son medio acosadores en el Frente Amplio. Frenando. Decir que este gobierno parece más preocupado porque les mintió Penades que por los menores abusados. Frenando. Emparentar este gobierno con prácticas mafiosas. Frenando. Esta es importante, ¿eh? Ahí quisiera decir una frase, si me permiten. A ver. Nunca nadie en el Frente Amplio ha dicho que este es un narcogobierno. Nunca. Esto es un invento del gobierno. Bien. Es un invento chino porque lo hemos buscado por todos lados, porque podría pasar. Distinto es si alguien pintó un cartelito de la dirección del Frente Amplio. Nadie ha dicho eso. Seguimos. Ojo con esta. La carga impositiva a la clase alta uruguaya. Que pague más y que tiene más. Gabriel Odone como posible ministro de Economía. Es uno de los posibles. ¿Pero acelerando o frenando? Es uno de los posibles, Jorge. ¿Pero No, bueno, acelerando o no es frenando? menor, acelerando, frenando. No voy a ser presidente, o sea que no puedo Bueno. ni acelerar ni frenar. Las clases de actuación de Cose para cuando quiera llorar en las conferencias de prensa. Una fantasía de las tantas que ha colocado a la derecha. ¿Pero cómo que una fantasía de la derecha? Yo Si la yo vi la vi llorar en una quebrándose. Sí, pero de ahí a hacer teatro. Ah, está bien. Las clases de karate para Yamandú, para que no se asuste cuando se cruce nuevamente con el presidente. Yo no lo había asustado. A mí me impresiona la necesidad del presidente de demostrar que puede mandar en su partido y en otros partidos. Y no puede. El problema es que alguien le tiene que decir que no puede. Pero a un mal modo no hay que responderle con otro mal modo. A mí ya no me saludó en un encuentro que tuvimos. ¿Te retiró el saludo de la calle No, Pou? no, en ese momento, pero a mí me duele si merezco eso. ¿Ustedes nos escribían seguido? Sí, bueno, ¿Y pero hace ahí cuánto que no le es escribís? Como la vida. No, le he escrito. Sí. No, después de eso no es que el vínculo se deterioró, no fue eso, pero te digo, tiene esas salidas que son inexplicables para un presidente, porque un presidente tiene que estar sujeto a la crítica, tiene que tolerar la crítica, y la crítica en el Uruguay no es una crítica exagerada. Comparemos la crítica en el Uruguay de la oposición con la crítica en Argentina o en Brasil. Pero no o en somos Chile, ni Argentina ni Brasil, o Colombia. No, pero ¿qué país querés elegir? No, Porque incluso Uruguay. Francia. Las críticas de la oposición francesa son crudas. Me parece que el diferencial en el Uruguay es que hay una democracia de partidos y que hay un respeto entre los partidos, pero eso no quiere decir no mostrar las diferencias que existen. Y eso es lo que hay que mantener. Yo puedo hacer una crítica fuerte a la calle y eso no cambia mi modo de pensar de la persona a la calle. Si la calle personaliza las críticas, bueno, es un problema. La política empieza a tener un problema. Duro con Como las hay ideas, senador. suave con las personas. Claro, yo pienso que eso lo trata de manifestar, pero para quienes somos del Frente Amplio. Para dentro de su partido fue duro con las personas, varios senadores. Pensemos en lo que le hicieron a la periodista Denise Legrand. No, independientemente si hay un problema penal o no, está mal publicar una noticia falsa. Está mal decir que al Frente Amplio lo financia, una parte del Frente Amplio lo financia el narcotráfico. Está mal poner una foto falsa del presidente de Colombia al lado de un narcotraficante. Está mal decir que yo no trabajé a lo largo de toda mi vida, porque es una mentira. Está mal mentir. ¿Y por qué esa clase la calle no la da hacia adentro de su partido? Es algo que no voy a poder entender nunca. Porque hemos visto barbaridades en política, pero estos últimos años, las actuaciones de algunos senadores y de algunos ministros son paupérrimas. Cuando en habla de términos ministros, ¿a quién se refiere? Bueno, García particularmente ha sido muy duro, ¿no? Y muchas veces sin ningún fundamento. ¿A usted le parece que alguno de nosotros quiere ocultar la verdad sobre qué pasó en la dictadura? No, queremos proteger que no haya testimonios sacados bajo tortura. Se dijeron que no, y el propio periodista Leonardo Abercon acaba de decir en el libro que está preparando que él leyó testimonio a gente que estaba presa bajo tortura. Eso en los archivos del terror. En los archivos del terror. Pero lo que te digo es, están esos archivos. ¿Qué pedíamos nosotros? Que tuvieran cuidado.
que no publicaran bartoleando, que tuvieran una conversación con los expertos del tema. El proyecto lo contemplaba, el proyecto que presentó García. Yo lo que digo es que había que tener cuidado. Todo lo que dijo el Frente Amplio fue eso. Que me contestaron cualquier barbaridad, que no queríamos que se supiera la verdad. Estamos peleando por esa verdad. Ahí está el otro punto tenía que ver con que en los gobiernos del Frente Amplio las respuestas de los pedidos de informe, algunas no se respondían. Batalla a la vida no empezó cuando empezó a gobernar el Frente Amplio. Antes de eso hubo 20 años de gobiernos blancos y colorados. ¿Y sabés qué pasó en Uruguay? Impunidad. Y dentro de esos gobiernos estaba García. No es que García apareció, tiene mi edad García. Me parece que un poco mayor. Entonces, no había un militar preso, no había un ingreso al cuartel, no se habían encontrado los restos de ningún desaparecido. ¿Y cuál es la autoridad que tiene García para cuestionar a quienes sí nos metimos en los cuarteles, quienes sí posibilitamos generando las condiciones para que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley y se pudiera actuar? Y hoy hay una cantidad de gente presa porque violó los derechos humanos en Uruguay. Entonces no se le puede decir al Frente Amplio no hizo. ¿Le faltó cosas por hacer? Por supuesto. Él encontrará que tendríamos que haber dado más información, pero la entregamos. Esa información, el archivo de Ruti, está todo en el Archivo General de la Nación. Generamos la ley de acceso a la información, que sin la cual ustedes no accedían a la información, hoy un periodista llega a la información. Es decir, transparencia fue lo que quiso instaurar el Frente Amplio. ¿Pudo toda la que quería? No. Pero es que en 15 años cambiamos la mayor parte de las cosas, pero no todas. Bien, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Jugué casi todas, ¿eh? Gracias por animarse. Feliz fin de año. Igual a ustedes y a su audiencia, y ojalá tengamos un gran año, y un gran año supone una victoria del Frente Amplio en octubre. No deja pasar uno. Ni una. Gracias.